Triste o melancólico, con algo más de ritmo o rock and roll. Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de clásicos y hard rock. Hoy entre música y motos tenemos a un club muy especial. Imagínense un club de Vespas, ¿ok? Bueno, por ahí vamos. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. Vale, Ricardo. Bueno, cuéntanos un poco. El Club Vespa Gran Caracas. Sí, Vespa Club Gran Caracas es un club que nace el 10 de octubre del 2019. Surge en una iniciativa de 9 personas, 9 pilotos que tenían muchísimo tiempo en Vespa. Se organizó el evento nacional de Vespa en el año 2019 en Barquisimeto. Fue un evento que contó con la participación de creo que más de 500 motos, o entre 200 y 500 motos. Viajó gente de todos lados del país y bueno, estos 9 pilotos de Caracas dijeron, mira, vale la pena conformar un grupo. Se dieron cuenta que en otros estados este movida estaba muy fuerte, como en Mérida, Maracay, Valencia, y Caracas estaba un poco ausente de esos encuentros y dijeron, mira, vale la pena que nosotros estemos aquí. Y en esa iniciativa crearon el Club Vespa Gran Caracas. Es muy parecido a otros clubes de motos, Okay. sin embargo nuestra estructura es muy horizontal. Ok, explícanos cómo es esa estructura horizontal, porque estamos acostumbrados a un presidente, secretario, Sí. vicepresidente, etcétera, etcétera. Estamos, o las personas de los clubes de motos están acostumbrados a ese esquema un poco piramidal, donde hay un presidente, un secretario, un escudero, BP. un BP. Nosotros no, aquí están los 9 fundadores y somos ahorita, comenzamos con 9, ya somos 36 En Caracas. Y somos una estructura muy lineal, donde realmente los fundadores nos van un poco guiando sobre los temas que tenemos que tocar y cada quien vota y cada quien da la opinión y se expresa de la mejor manera y la manera que más les parezca y da su opinión y todas son tomadas en cuenta. Muy bien. ¿Y dónde se reúnen? ¿Tienen Cuando se alguna cuadran casa las club reuniones, tenemos un grupo de WhatsApp. Miren muchachos, este viernes o este sábado o este domingo o una rodada? vamos a reunirnos en la concha acústica de Bellomonte. Ah, bueno, dale. Y nos vamos todos. Entonces, en esas reuniones es donde van los nuevos integrantes, casi siempre son personas recomendadas por los participantes o los integrantes del club, y se les dan las directrices de cuáles son los requisitos para pertenecer al club. Son bastante sencillos, es simplemente tener una Vespa. Obvio. Y tener toda la motivación y las ganas de participar en esto. Somos un club que nos gusta viajar, que nos gusta apoyarnos y la verdad somos una especie de hermandad. O sea, en eso sí somos muy parecidos a los otros motoclubs. Somos una hermandad de Vespas, no solo de Gran Caracas. Me llama mucho la atención porque yo he manejado motos de todas las cilindradas, desde ochenticas Okay. hasta motos alta cilindrada y he viajado también en 200 centímetros cúbicos a Valencia, ¿no? A ciertos puntos, pero nunca he viajado en una Vespa. Ok, ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. a ver, viajar en Vespa no es la experiencia más cómoda del mundo. Ok. Es una moto que, bueno, es una moto de un diseño que asciende desde 1965, algo así, que creo que el diseño original no sufrió muchas modificaciones. Tiene la amortiguación algo dura y es una moto algo mecánica que tiene Pero es fuerza. muy robusta. Es muy robusta, esa es la palabra. Es muy fiel también. Sí, eso es, esa moto nunca te va a dejar morir. Viajar en una Vespa es una experiencia única, porque es una experiencia donde
vas a sentir toda la moto. Es una moto de 2 tiempos, es una moto donde sientes todo lo que le pasa en la moto, donde sientes si la moto te está fallando algo, si se está recalentando, si no. Es una moto que no puedes, por ser 2 tiempos, no puedes exprimirla durante mucho tiempo. Tienes que hacer varias paradas. Tienes que hacer varias paradas, tienes que viajar con aceite, pero la verdad es una experiencia enriquecedora porque, fino, no superas los 80 kilómetros por hora cuando vas en un viaje largo. También porque vas con varias personas. Es un viaje que, bueno, que si estás acostumbrado a viajar en una alta cilindrada, de repente se te hace tedioso, con poca adrenalina. Pero es un viaje donde disfrutas muchísimo el camino, disfrutas todo lo que existe a tus alrededores y la verdad es un viaje que llama mucho la atención. Comentaba antes de entrar que cuando uno ve una moto, una Vespa, llama la atención, pero ya cuando ves 7, 8 juntas, es una mezcla de colores, modelos, estilos, que la verdad es bastante llama la atención, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, Ricardo. Ahora, vamos un poquito a la mecánica. Ok. Ya que estamos hablando de que es una moto muy fiel, Sí. ¿verdad? Creo que es una mecánica sencilla, ¿no? Sí, la mecánica de la moto Vespa es muy básica, ¿no? Es muy parecida a lo que es la mecánica del Volkswagen Escarabajo. O sea, de hecho, somos casi que hermanos los clubes, entre clubes de Vespa y clubes de Volkswagen Escarabajo y Combi. Casi que organizamos viajes juntos. Es una mecánica muy sencilla, es una mecánica que, bueno, que tiene sus trucos y sus técnicas. Perdón, tengo que decir esto. El carro de apoyo o el vehículo de apoyo de la caravana es un Combi. Es un Volkswagen Escarabajo. Lo sabía. Sí. Muy bien. Uno de los carros de apoyo es un Volkswagen Escarabajo. Es una mecánica muy ligera, es muy sencilla. Todo el vespero, todo lo que comienza en Vespa, la verdad a veces es un mundo como algo inexplorado. Claro. Pero una vez que comienzas a aprender y comienzas a adquirir esas técnicas o esos secretos que tienen las Vespas, porque realmente la Vespa falla por electricidad, que es una bujía, o por gasolina. De resto no, sí. De hecho, cuando estamos con la moto mira, ¿tiene corriente? Sí. ¿Tiene chispa? Sí. ¿Tiene gasolina? Sí. Se prende. Exacto. Y de hecho prende, las motos prenden así, la Vespa es una moto que hasta fundida rueda. Me llama mucho la atención también que he visto en la vía, cuando se les despicha un caucho, que tienen su caucho de repuesto. Sí. Esto en una moto. La verdad es una de las bondades del Vespa. Vespa viene de 1947, Enrico Piaggio fabricaba aviones. Sí. Y al final, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que existía la necesidad, ya no podía fabricar aviones y se dio cuenta que existía la necesidad de un transporte. Y le encargó a un ingeniero que se llama, es de apellido de Ascanio, que fabricara un transporte que pudiese transportar a 2 personas y que fuese dócil, ¿no? Este ingeniero se ideó de este cuadro, de este monocuadro, con estas bondades, puede cargar a 2 personas y tiene como un plus, puedes cargar un caucho de repuesto o hasta 2 o hasta 3 cauchos de repuesto. Ricardo, claro. Un momentico. El tiempo en televisión, tú sabes que es limitante. Entonces, ya venimos con más de Entre Música y Motos. Dentro del mundo motero es normal escuchar de largos viajes bajo la oscuridad de la noche. De aquí parte la leyenda de la pequeña campana de protección motera. Pero, ¿de qué trata esta leyenda? Hoy, en Dato Motero, se las contaremos. El origen de la leyenda varía, pero hay 2 elementos consistentes: motociclistas y campanas. La historia más relatada es la de un veterano motociclista que viajaba a altas horas de la noche, con sus alforjas muy cargadas y que entre su contenido figuraban unas cuantas campanas. En algún punto de la ruta, el sujeto es atacado y al intentar defenderse comenzó a sonar frenéticamente una de las campanas, alertando así a otros motociclistas que se encontraban en la zona, quienes acudieron y ahuyentaron a los atacantes. En gratitud a ellos, el veterano les ofreció dinero, pero ellos se negaron, a lo que el mayor cortó un poco del cuero de sus alforjas, ató una campana de un extremo y el otro a las motocicletas.
prometiéndoles que éstas espantarían a cualquiera que les quisiera hacer daño en el camino. O, si en algún momento estaban en peligro, solo al sonar las campanas, un compañero biker iría a ayudarlos, así como lo ayudaron a él. Ahora, cuando vean una pequeña campana en alguna motocicleta, sabrán que ese biker fue bendecido con lo mejor que hay, la amistad de un compañero de ruta. ¿Qué les pareció este relato? Curioso, ¿no? Seguimos con Ricardo del Club Vespa Gran Caracas. Sí. Bueno, te interrumpí un poquito en lo de la historia de Vespa, que está súper interesante. Cuéntanos, ¿cómo fue esa historia? De Vespa como tal o del club. De Vespa. Ok, luego que sucede esto, después de la Segunda Guerra Mundial, surge esta necesidad y la verdad, el ingeniero D'Ascanio, allá en Italia, con la empresa Piaggio, que fabricaba aviones antes de todo esto, diseña esta moto que la llama Vespa por su parecido a la avispa. Vespa en italiano es avispa. Y por su sonido, el sonido peculiar que hace, del dos tiempos. Esto realmente fue un boom, no existían motocicletas que brindaran esto y ayudó muchísimo a toda esa nación italiana que estaba destruida después de tantos bombardeos y tanta violencia. Y empezó a mover lo que empezó a mover y ahí fue una bola de nieve que fue creciendo hasta ahorita. De hecho, Vespa, el modelo Vespa clásico, se está fabricando todavía, cambia ahora, la está sacando 4 tiempos, pero es básicamente lo mismo, esencialmente lo mismo. Es una moto que no ha cambiado desde nada y es una moto que ha pasado, inició en Italia y luego fueron comprando concesiones o permisos para la fabricación en India, en España, en Alemania. O sea, hay Vespas LML que son indias, hay Moto Vespa, es España, y Piaggio, que es la italiana. Entonces, bueno, dentro del mundo de las Vespas siempre está, la mía es hindú, la mía es italiana, esta es Moto Vespa. ¿Cuál es mejor? Nos vamos por lo clásico, las italianas. Ok, bueno, ya saben, las mejores. Mira, Ricardo, cuéntame labor social. Labor social. Vespa Club Gran Caracas es un club que también ha realizado o viene realizando actividades de labor social, como limpieza de playas. Inició en el 2019, fue la primera actividad. En el 2020 no se hizo por temas de pandemia y hace poco, el 19 y 18 de septiembre, hicimos ahorita una actividad en La Guaira, limpieza de playas. Contamos con la participación de otro club en La Guaira, Vespa Club La Guaira. Gracias por la invitación. Y bueno, es una actividad bastante bonita, es una actividad que se trata más que todo de, más allá de limpiar, porque sabemos que bueno, que por mucho esfuerzo que hagan 30 motos limpiando una playa, es solo una playa, la idea de esto es concientizar a las personas sobre esto, sobre evitar la contaminación en espacios marítimos. Y valga la redundancia, poner el granito de arena. Claro, es eso, o sea, la idea es aprovechar que llamamos tanto la atención. La verdad es increíble cuando vamos rodando, todas las personas que nos toman fotos, que nos llaman, déjame montarme en la moto, déjame tomar una foto, y ayudamos en eso, aprovechamos esa... Muy bien. ¿Y alguna anécdota que tengas de viajes, de mecánica? Mira, hay anécdotas de todo. Creo que la última, organizamos un viaje, Gran Caracas Vespa Club organizó un viaje que era cerrado para el Junquito. Dijimos, mira, vamos a hacer esto, y pusimos un post en Instagram para los integrantes y la verdad fue una pequeña ola de nieve que fue creciendo. Tanto así que días antes del evento íbamos en un semáforo en la moto y de repente se nos paraba otro vespero al lado y nos decía, y nos saludamos, ¿cómo estás? Y nos decía, mira, el domingo hay un evento en el Junquito. Ah, ok, sí, lo estoy organizando yo, pero ¿qué será? Y fue creciendo. Cuando llegó el día, íbamos a ir 15, 16 personas y terminamos subiendo, creo que 56 personas, 56 Vespas al Junquito, y vino gente de Maracay, Valencia, La Guaira, nosotros mismos, gente que no conocíamos. Eso fue grandioso. Lo gracioso de ese evento fue el último integrante que tenemos, Samir. Él llegó, nadie lo conocía, llegó por las redes, vio el post. Era una parrilla, tú llevas lo que te vayas a comer. Él llegó con su comida, él llega, nos saluda, nos presentamos, ¿cómo está? Le damos la bienvenida, estamos ahí compartiendo con él y él dice, mira, aquí está mi parte de la comida, saca unas costillas, nos da las costillas y dice, pero yo me tengo que mover un momento.
yo voy a bajar un momento, estamos un poco más arriba entre el Junquito y la Colina Tovar. Él dice, yo voy a bajar un momento, porque voy a comprar algo en el pueblo. Dale, tranquilo, ve con cuidado. El chamo no volvió. El chamo no volvía y nosotros, pero las costillas, pero este chamo, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Y no volvía, nadie entendía el número, nadie lo conocía. Al final, alguien bajó hasta el pueblo, volvió a subir, no vio nada, no hay nada. Bueno, no sé qué habrá pasado, ya aparecerá. El chamo apareció 3 días después. Lo que sucedió fue que él no sabe mucho de motos, no tenía el número de nosotros, bajó al pueblo a comprar algo y luego comenzó a llover. Y le dio algo de miedo subir hasta donde estábamos nosotros, porque la carretera Caracas del Junquito es algo peligrosa. Lluvia y neblina. Lluvia, juntas. neblina, en Vespa no es En muy cualquier moto, recomendable. ahí no hay. Entonces nada, él apareció luego y se ganó. Nosotros echamos broma con eso y decimos, te ganaste la invitación al grupo, realmente no necesitas mayor invitación, pero las costillas estuvieron buenas. Qué bueno, qué bueno. Mira, Ricardo, ¿y cómo nos comunicamos con el Club Vespa? Para el Club Vespa puedes ingresar a nuestro Instagram, que es Vespa Club Gran Caracas. Ahí nos puedes seguir, te vamos a aceptar, vamos a ver, puedes aclarar dudas. Si quieres comprar una moto, te podemos brindar el asesoramiento. Si alguno de los que pertenecemos al club que tengamos alguna moto en Vespa, alguna Vespa en venta, te podemos ayudar. Estamos a la orden y bueno, abiertos a los que quieran Buenísimo. participar. Bueno, señores, muchísimas gracias Gracias a por ti haber por la venido. invitación. Y bueno, es tu casa. Ya Gracias, sabes, gracias. Cualquier evento que quieras comunicarnos. Igual, pueden robar con nosotros cuando quieran. Buenísimo. Y nosotros vamos a unos tips de mecánica que no son de Vespa, pero son de motos en Mecánica BKS. Esto es Mecánica BKS y hoy te enseñaremos cómo cambiar los puños de tu moto. Para este tip vamos a necesitar un destornillador de estría, como el que tenemos acá, un alcohol, una jeringa o inyectadora y un pañuelo. Para poder retirar nuestros antiguos puños, primero debemos quitar los 2 tornillos que sujetan nuestro mando. Y para retirarlos usaremos nuestro destornillador de estría. Procedemos a retirar nuestro primer tornillo. Y luego retiramos nuestro segundo tornillo, para así tener nuestro mando libre. Destapamos nuestro mando teniendo cuidado con los cables que se encuentran en la parte interior, ya que estos controlan el encendido de las luces y el arranque de nuestra moto. Luego vamos a proceder a retirar la guaya de acelerador que se encuentra sujeta a nuestro puño del lado derecho para retirarlo completamente. Este nuevo puño, como podemos observar, tiene un hueso de acelerador diferente, por lo que usaremos nuestra jeringa y el alcohol para poder cambiarlo. Llenaremos nuestra jeringa con un poco de alcohol Luego de tener nuestra jeringa llena de alcohol, procederemos a inyectar la orilla de nuestro hueso de acelerador para que nos ayude a aflojarlo. Como nuestra superficie va a estar mojada de alcohol, nos ayudaremos con nuestro pañuelo para poder retirar el hueso de acelerador de nuestro antiguo puño. Ya con el hueso retirado, vamos a proceder ahora a colocarlo en el nuevo puño y haremos un poco de presión hasta que entre. Ya con nuestro hueso de acelerador colocado en el nuevo puño, lo ubicaremos en su lugar. Debemos recordar colocar la guaya de acelerador donde va ubicada. De esta manera. Debemos recordar que nuestro hueso de acelerador tiene un carril que debe cuadrar con las hendiduras de nuestro mando, para que así pueda encajar de forma correcta. Ya con nuestro mando encajado, podemos colocar nuevamente ambos tornillos. Deben quedar bien ajustados. Y procederemos a probar el funcionamiento de nuestro acelerador.
Ahora, para retirar nuestro puño del lado izquierdo, inyectaremos con nuestra jeringa el alcohol entre el puño y nuestro volante para que así el alcohol actúe y nos permita sacar más fácilmente el puño. Inyectaremos el alcohol en el lado contrario perforando la goma para que el alcohol penetre completamente y luego alaremos con fuerza haciendo movimientos circulares para que el puño se deslice por la superficie del volante. Luego de haber retirado nuestro puño antiguo, vamos a proceder a introducir nuestro nuevo puño. Para ayudar en su colocación, podemos aplicar un poco de alcohol para que nos ayude a deslizar sobre la superficie. Y así hemos aprendido a colocar nuestros nuevos puños de la moto en Mecánica BKS. Hoy tenemos de invitado en la parte musical de Entre Música y Motos a Lu Alcalá y su nuevo proyecto Dirty Tricy. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Genial. Bueno, cuéntame un poquito de Lu Alcalá primero. Vamos por orden. Bueno, soy tatuador. Siempre he estado involucrado en el rock and roll, en toda esta movida del rock y el scene, broma. Tengo 20 años tatuando, tengo desde los 5 años tocando rock and roll, de música desde los 5 años y pues estudié en Manhattan School of Music en Nueva York. ¿Qué más te puedo decir? Tuve una banda llamada Reckless, que es como que lo que más conocen. ¿De qué año? El disco salió en el 2010 y estuvimos girando y activos como hasta el 2016 más o menos. Y de ahí en adelante, bueno, hubo un stop donde nada más me dediqué a mi tatuaje y de ahí pues vino la pandemia, toda esta locura y pues empecé a componer otra vez y armé esta banda, se llama Dirty Tricy y bueno, hard rock. Hard rock. Es el mundo en el que siempre me he movido, pero claro, cuando cambias, convives con otros músicos, pasas mucho tiempo con otros músicos. Retroalimentación. Es una retroalimentación, es un feedback gigantesco y bueno, estas personas, estos dos otros integrantes con los que estoy en Reckless, en Dirty Tricy, son amigos de muchos años. Entonces, pues también nos conocemos, escuchamos mucho la misma música, una amistad increíble y bueno, salió esta banda y de ahí, de Reckless evolucionó a Dirty Tricy. No es el mismo estilo, aquello era hard rock también, pero tenía mucho más balada tal vez, había un poco más de rock and roll del puro. Aquí es más hard rock, es un poquito más, tal vez más pesado. Es un trío, aquellos éramos 4, esto es un power trio, como se dice. Trio, sí, exacto. y bueno, pues los resultados increíbles. Ahorita estamos en una preproducción de lo que es el disco. ¿Cuántos temas tienen? 12 temas. Muy bien. Y cuéntame un poco, ¿cómo es esa producción con dos amigos? O sea, ¿es fácil o es más difícil? No, es genial porque no tienes tanto que decir, puesto que te metes en el estudio, tocas y ya como que se ensambla todo. Sí, de una vez. Hay una química muy buena. Carlos y Daniel son unos amigos muy queridos y pues por lo que te digo, tenemos muchos años de amistad y pensamos muy parecido en cuanto a la música, entonces no es nada difícil, la verdad. O sea, a veces haces 2 notas, 3 notas y resulta que terminas una canción y dijiste, wow, o sea, ya salió, sí, ahí está. ¿Y qué tal los ensayos? Geniales. Sí, tenemos por lo menos 2 ensayos al semanal Uh-huh. y tenemos, los muchachos tienen en su casa un propio estudio, entonces es mucho más relajado, podemos ensayar adentro de su casa y a cualquier hora, hasta cualquier momento, sin ningún tipo de presión. Qué bien. Pero genial. Qué bien. Mira, y cuéntame un poco, ¿cuáles son las influencias? Mira, yo vengo de 2 par de hippies que les encantaba desde Janis Joplin, Joan Baez, Black Sabbath, en algún momento mi papá, pero mamá era muy Janis Joplin, sigue siendo, todavía a mi mamá le encanta Janis Joplin, los Beatles, y en eso crecí, Bob Dylan, mucha música popular americana. Yo, pues bueno, yo soy nacido afuera, entonces el enfoque es distinto sobre la música, incluso hasta para los tatuajes, para todo el enfoque es muy diferente a lo que se respira en Latinoamérica, pero bueno, obviamente tengo parte y parte, entonces me he adaptado muy bien, pero sí, te das cuenta de las diferencias cuando empiezas a trabajar. Empiezas a trabajar, claro, por supuesto.
Qué bien, qué bien. ¿Qué sonido estás buscando? Nosotros no queremos ser Guns N' Roses, no queremos ser Motley Crue. Yo siempre he dicho, yo tuve una banda de cover y yo decía, ya yo no quiero tocar más cover. Ya, o sea, ya Guns N' Roses logró lo que logró con su música, ahora yo quiero expresar lo que yo quiero decir, o sea, mi propia música. Qué bueno. Entonces, pues sí tienes tus influencias, pero no quiero decir que estoy haciendo algo propio, pero sí es algo muy de nosotros tres, es algo que tiene mucho... En mi cabeza, pues, la cultura neoyorquina está muy trancada y la parte caraqueña, entonces se junta, entonces hace una mezcla ahí muy buena y eso... Interesante. Sí, de hecho, fíjate, el nombre, la traducción, no hay una traducción como tal, pero es como cuando tienes una sola pareja, solamente te quedas allí y de repente esa pareja te traiciona y te conviertes en un tipo que pues ya no importa nada, ya te agarras todo lo que venga, así que ya vas a ser infiel, ok, bueno, mira lo que puedo hacer yo ahora. Okay. Ese es el significado de Dirty Tricks. Está bien, Y eso está es más o menos lo que está enfocado en la música. Ok, bueno, vamos a escuchar algo de Dirty Tricks. Ok. Por favor, invita a tu público. Ok. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a tocar ahorita Misery, propio de nosotros. Fue una de las primeras canciones que compuse y que escribimos para la banda. Y bueno, es rock and roll bien, sí, es como que bien de pura cepa de rock and roll. Muy bien. Bueno, señores, vamos a ver el primer tema de Dirty Tricks. Buckles and bones, it's been so long. Always on the road, waiting for so long. A pack of gold to buy your soul and your misery. I never all done before. I never all done before. No one knows. No one cares. I don't know. I don't care. Feeling on the road, hearing all the precious time. Feeling I want whatever, just hanging out. Spinning on the world, whatever I want, wherever they like or no. Living on your misery, whatever's on your misery. No one knows. No one cares. I don't know. I don't care. I'm flying high. I'm flying high. Yeah, I'm flying high. I'm flying high. No one knows. I don't care. No one knows. I don't care. Y regresamos con Lu Alcalá de Dirty Tricks. Lu, cuéntame un poco de Estados Unidos, de esa época de aprendizaje universitario, músico. ¿Cómo fue eso? Yo me voy a Nueva York básicamente desesperado un poco con lo que estaba pasando en Venezuela. Venezuela
lamentablemente ha estado en ciertos momentos muy, muy desagradables. Y me voy a Nueva York a ver qué iba a hacer. Ya yo había terminado de estudiar acá y la verdad no tenía ningún enfoque en estudiar ni ingeniería ni arquitectura, que era lo que mis Economía. padres de repente hubiesen querido o algo. Y aunque en mi casa siempre hubo mucho apoyo con lo de la música, ¿no? Entonces me fui a Nueva York y empiezo a estudiar en Manhattan School of Music. Es una universidad muy cara. Logré por méritos que me hicieran como una especie beca. de beca, porque beca. simplemente me rebajaron de una cierta cantidad a muchísimo menos de la mitad. Y no lo terminé. Me tuve que venir, mamá enfermó en esa época y pues me tuve que venir a Venezuela. Pero sí, estuve estudiando armonía, composición, instrumentos en la guitarra. También estuve algo de piano, bajo. Aprendí algo de percusión, no tanto, pero sí. Nunca pude tocar ningún instrumento de viento. Ok. Pero sí crecí muchísimo. En verdad, esos estudios me ayudaron y me abrieron muchísimas cosas. Allá hice una banda, se llamaba Dangerous Lies. Tocamos por un tiempo, nos fue bastante bien. Tuviste una Sí, pequeña tuvimos gira. una pequeña gira por el estado de Nueva York y también bajamos a Jacksonville, a Florida, Tampa. Y estuvimos activos por un buen tiempo. Una buena experiencia. Sí, fue una buena experiencia. Ahí te puedo contar algo que me pasó una vez. Fuimos a un lugar en Houston que se llama The Billy Blues. Era un lugar donde va mucha gente famosa a tocar blues. Hace muchos años estuvo B.B. King ahí, estuvo Albert Collins. Hubo gente de verdad muy importante en el blues. Texas es un lugar que se enfoca mucho, les gusta mucho el blues y tienen su vida enfocada a la música mucho. Entonces había una tarima abierta y me monté a tocar guitarra con un señor de estos que nada más ves en las películas, que es como muy gordo, no se para, siempre está sentado y tocaba blues increíble. Y yo me monté a tocar con él y cuando terminamos de tocar el señor me dijo, "You speak the language". Así como, Ok. si hablas el idioma que Si es. hablas el idioma de la música. Sí, porque de verdad tocamos y quedó increíble y la gente le pareció increíble lo que tocamos en ese Excelente momento. anécdota. Es algo que bueno, que te pasa en el camino. El siguiente tema. Ok, Stupid Vamos. People. Ajá. Ajá. Ok, cuéntame un poco. Stupid People es una reacción mía de ver cómo la gente sigue cometiendo cualquier cantidad de estupideces. Errores. Sí, errores. Y como que no importa cuántas veces pases por el mismo lugar, los vuelven a cometer y vuelven a cometer el mismo error. Eso es básicamente lo que expresa esa canción. Es como mi desagrado a no puedes seguir cometiendo errores tan seguidos y todo el tiempo el mismo error. Entonces es como que, wake up. Despierta. Sí, despierta. Bueno, un tico. vamos a escucharlo y ya venimos con más de Lu. Hey, hey, living low again. Stay away and say nothing can change my way. Hey, hey, loving the way you move, feeling real amused. Didn't have a clue. Stupid people, mindless people, how do you do it? Stupid people, mindless people, how do you do it?
Definitivamente. Otro temazo. Gracias, de verdad. Cuéntame un poco, Luz, de este tema. ¿Fue también tan rápido como el primero? Sí, fue el primero que compuse. Este de fue el hecho, primero, sí, este sí fue el ese primero. fue el primero que compuse estaba ya enfocado en lo que iba a hacer, lo que iba a decir la canción. De hecho, esa sí fue la típica canción que puse el celular, grabé la rítmica y dije, ok, ya. Para que no se te Para que no olvide. se me olvidara y ahí quedó y de ahí la grabé y... Sí, vuelvo y te repito, mis fundamentos creativos son Rápido. bastante rápidos. Qué bueno, qué bueno. Luz, cuéntame un poco tu relación con Cresta Metálica. Hermandad, mira. Gran Yo amigo de la casa, sí. Alejandro. Yo conozco a Alejandro, yo todavía tocaba en Reckless y estábamos en un evento en el que nos iban a dar los papeles para tocar y broma. Y de repente dicen Alejandro Cresta Metálica. Y yo lo busqué y digo, eres tú. Y me le acerqué y le dije, tú eres el que está poniendo la música de Reckless todo el tiempo, por todos lados, por todos tus medios. Y yo no sabía quién eras tú. Muchísimas gracias por toda esta segunda. Y de ahí en adelante nació una amistad. Bueno, yo lo considero mi familia. Cresta Metálica. De hecho, Alejandro es el manager de Dirty Tracy. Okay. Y bueno, o sea, amigos, panas, de rumbas, de todo, de ¿El verdad. cuarto de Dirty 13? Pudiera ser el cuarto de Dirty Tracy, sí. Bueno, Luz, de verdad quiero darte las gracias por haber Gracias a venido. ustedes, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme. Te invito a que des las redes sociales para Sí. que te puedan ver, para que te puedan contactar. Ok, Lu, piso 1313, ese es el personal. Y Dirty, piso 13, es el de la banda. Por ahí cualquier cosa, contrataciones, quieren saber qué es lo que hacemos, escuchar la música, por ahí. ¿Tatuaje? Tatuajes por el mismo mío personal. Bien. Sí, Matamos dos pájaros y de un matamos tiro. dos pájaros de un solo tiro. Vale. Luz, Un muchísimas placer. gracias. Gracias a ustedes por Y tenerme. nosotros nos vemos en un próximo programa de Entre Música y Motos.